espacio euclidiano, porque hay varios tipos de geometría, pero la más usada es la geometría que conocemos nosotros, la geometría euclidiana. Y me dirán, profesor, ¿y las otras geometrías son más fáciles? No, son más complicadas, son más complejas, de verdad. Quisiera decirles que sí, pero no. Muy bien. Listo, vamos a comenzar ya con nuestra clase. El día de hoy nos toca hacer puntos notables en el triángulo, cuarto año de secundaria. Muy bien. Los puntos notables tienen que ver exactamente con lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Antes de la práctica vamos a hacer una pequeña definición. Es rápida, ¿no? Los puntos notables. ¿Y cuáles serían los puntos notables conocidos? ¿O cuáles serían? Tienen los siguientes nombres. Tenemos primero incentro. ¿Qué es el incentro? Se le llama al punto de intersección, ¿sí? Sería la intersección ¿de qué? De las bisectrices interiores o internas también, interiores. Listo. ¿Qué será el excentro? ¿Quién me dice? Por lógica. Si el incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores, ¿qué será el excentro? Por lógica. ¿Punto de intersección de qué? De las bisectrices exteriores. Claro, pues si unas son de las interiores, el otro será de las exteriores. ¿Ya está? Muy bien. Tenemos el siguiente. El famoso baricentro. Baricentro. ¿Punto de intersección de qué será? Punto de intersección de las... ¿De las qué? Medianas. Punto de intersección de las medianas. Muy bien. Entonces, el incentro y el excentro es fácil de ver. Incentro, bisectrices interiores. Excentro, bisectrices exteriores. Baricentro, profesor, pero si son medianas debería ser mediacentro, ¿no? ¿Por qué se llama baricentro? Es que lo que pasa que el prefijo bari significa centro de gravedad, ¿sí? Centro de gravedad. Toda figura tiene centro de gravedad. Nadie está con la cámara encendida. No puedo creerlo. Bueno, decimos, bari vendría a ser centro de gravedad, ¿sí? Centro de gravedad o centro eje. Por eso que el prefijo bari significa eso, ¿no? Y cuando yo trazo las medianas justamente lo que me determinan es el centro de gravedad del triángulo. Por eso que se llama baricentro, intersección de las medianas. A ver, ortocentro. ¿Qué creen que es el ortocentro? Gracias. Punto de intersección ¿de qué? De las alturas. Justamente la palabra orto viene del vocablo ortogonal, que es altura. Por eso que se llama ortocentro. Y el último, circuncentro. ¿Y qué será el circuncentro? El punto de intersección ¿de qué? De las mediatrices. ¿Ya está? Entonces acá tenemos los 5 nombres, ¿no? Circuncentro, punto de intersección de las mediatrices. Ortocentro, la intersección de las alturas. Baricentro, intersección de las medianas. Excentro, intersección de las bisectrices exteriores.
incentro, intersección de las bisectrices exteriores. Solamente una salvedad con respecto a ello, que todos esos puntos, si yo los trazo todos los puntos, por ejemplo, trazo las alturas, trazo las medianas, trazo las mediatrices, las medianas y bisectriz interior y exterior, todo lo trazo y encuentro los puntos, hay un teorema, ¿no? ¿Un teorema de quién? De Ptolomeo, que dice que todos los puntitos forman una línea, son colineales, ¿sí? Pero bueno, no vamos a extender mucho porque no quiero que se me complique en la vida. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestros ejercicios del día de hoy, después de haber comenzado a ver esto. Muy bien, vamos a ver, number one, me dice, en un triángulo ABC, miremos, se traza la cebiana BE. Ya. ¿Qué es una cebiana? Una cebiana es una línea cualquiera, ¿de acuerdo? Una cebiana es una línea cualquiera que parte de un vértice y se va hacia el lado opuesto. En español, esta línea de acá es la cebiana, BE. Mira, BE. Ahí justamente te dice, ¿no? Se traza la cebiana BE. Ahí está, he trazado esta línea cualquiera desde el vértice que se llama BE. ¿Qué me dicen? Que AB es igual a BE. Ya, estos dos de aquí van a ser iguales. AB es igual a BE y también igual a CE. ¿Sí? ¿Cómo van a ser estos tres? Van a ser iguales. Mira, AB es igual a BE igual a CE. Oh, estos tres van a ser iguales. O sea, ¿qué hago yo? Le coloco bolita, bolita y bolita. Los tres van a ser iguales. AB igual a BE igual a CE. Oh, van a ser iguales. Van a ser iguales. Muy bien, solamente veo dos con cámara, los dos únicos aprobados para siempre, creo. Van 3, van 4, muy bien. Es un número, un cuadrado perfecto, van 5, muy bien. Listo. Entonces, continuamos. Me dicen que AB es igual a BE igual a CE. Ya, hay esa bolita, bolita, bolita. Me dicen además que el ángulo BCE, o sea, este ángulo de abajito, ¿no? BCE, este ángulo es 40 grados. Oh, pasan por mí 40 grados. Ya, muy bien, 40 grados. ¿Qué más me dice el problema? Halla el ángulo A, o sea, me están pidiendo este ángulo A. ¿Sí? Me están pidiendo ese ángulo A. Sí, no se preocupe, Trujillo, no se preocupe, usted ya me explicó, no hay ningún problema, no problem. Vamos a ver, me están diciendo, hay el ángulo A, ahí está, eso, como no lo conozco, le voy a colocar X. ¿Y ahora qué hago? Me voy para el lado derecho, miro mi triangulito BCE, miren, pues ese triángulo es un triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales? Isósceles. Muy bien, excelente. Entonces, ese triángulo de acá, el del lado derecho es un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Que si los lados son iguales, los ángulos también son iguales. O sea, si acá es 40, ¿cuánto vale el ángulo de arriba? 40 también. También. Muy bien. Segundo paso. ¿Cuánto vale el ángulo exterior a ese triángulo? ¿Quién me dice? 80. ¿Por qué? Porque se tiene que sumar los ángulos internos para dar con el externo. Muy bien. Perfecto. Este ángulo de aquí es 80. ¿Por qué razón? Este es 80 porque tengo que sumar estos dos internos. 40 más 40, 80. La suma de dos internos te da el externo. Muy bien. Es 80. Y, miro el triángulo que está a la izquierda, el ABE. Miremos, el triángulo ABE es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Dos lados iguales. Si tengo... ¿Seguro de 80? Claro, es isósceles. Entonces, si los lados son iguales, los ángulos también son iguales.
Por lo tanto digo, ¿no? En el triángulo ABE, X, ¿cuánto vale? 80. ¿Por qué? Si los lados son iguales, los ángulos también son iguales. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? No estaba complicado por el momento, ¿no? Por ahora no estaba complicado. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? No, profe. Por ahora, muy bien. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Muy bien. Está sencillo, ¿no? Se traza y de ahí se ven los triángulos isósceles, bla, bla, bla. Listo. Number 2. Vamos a la number 2. Profe, ¿qué es eso? Ya, ahorita vamos a ver. Me están diciendo calcule el ángulo X. Y me dan toda esa gráfica extraña. Ya. Primero, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto vale este ángulo de acá. Pero antes de eso, a este vértice de acá le voy a llamar E. ¿Sí? Le voy a llamar E. Entonces, ¿cómo saber cuánto vale este ángulo? En el cuadrilátero BEMN, miren, BEMN, que se encuentra arriba, en la parte de arriba del triángulo, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente, que si tengo dos ángulos de 90, estos dos otros ángulos, bueno, esos otros ángulos, ¿no? El 40 y el que está acá abajo, van a tener que sumar 180. ¿Por qué? En un cuadrilátero la suma de los ángulos es 360. Si yo tengo dos 90, ya tengo 90 más 90, 180. O sea, de los 360 ya tengo 180. ¿Cuánto me falta? 180 más. Entonces, miremos, el ángulo B y el ángulo E, ¿cuánto mide? Tienen que sumar los dos, 180 grados. Profe, ¿por qué? Cuando tú ya tienes dos ángulos de 90 a los costados, los otros dos suman 180, para que me complete la suma de 360. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo E tienen que sumar 180. ¿No, profesor, el ángulo E valdría 140? Claro, muy bien, vamos a reemplazarlo. Como el ángulo B es 40, pasa a restar, y el ángulo E, ¿cuánto es? 140. Muy bien. Ahora vamos a poner ese 140 ahí. Vamos a ver, ¿dónde es el 140? Ahí lo vamos a escribir. Ahí está, 140. Muy bien. Profe, pero tiene que estar adentro, ¿no? Puede estar adentro o afuera, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice, ¿no? 140 grados acá. Ahora tengo mi triángulo AEC. Y ese triángulo AEC, yo me acuerdo que hicimos una fórmula para eso. La fórmula para hallar el triángulo AEC es 90 grados más E medios. Miren el triángulo AEC. Si quiero calcular el ángulo formado por las bisectrices interiores, que es este ángulo X, ¿no? ¿A cuánto va a ser igual? 90 grados más E medios, que es una fórmula que hemos visto cuando las dos bisectrices son interiores. ¿Profesor, X igual a 140? ¿Seguro? No, no es 140. Mira, reemplazamos en la fórmula. ¿E cuánto vale? 180, profesor. ¿Cuánto? ¿180? No, a ver, operen bien. E vale 140, lo voy a reemplazar. E es igual a ¿cuánto? 140 entre 2. ¿Cuánto es 140? 160. Exacto, 160. 140 entre 2 es 70. 90 más 70, ¿cuánto me da? 160 grados. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 160 grados. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? No, profesor, ninguna. Muy bien, ya saben, ven el cuadrilátero de arriba. Como acá son 90, estos dos suman 180. Por lo tanto, el ángulo E es 140. Luego, usando la fórmula que hemos visto en las clases pasadas, X es 90 grados más la mitad del ángulo de arriba, que es E. Listo, dividimos entre 2, 90 más 70 me da 160. Listo, ya tenemos el número 2. Ninguna pregunta, ¿no? Vamos a la número 3. Esta es muy parecida a la anterior. Tenemos que aplicar la fórmula, pero tenemos que hacer dos cosas. A ver,
primer lugar, yo no conozco este ángulo de acá. Porque la fórmula funciona para el ángulo de acá, no para el ángulo de afuerita, sino el ángulo que está acá adentro. ¿Cómo haríamos eso? Le voy a colocar Z, ¿de acuerdo? A este ángulo de acá que quiero calcular le voy a colocar Z. Entonces, por fórmula, Z es igual a 90 grados más B medios. ¿Por qué B? Porque es el ángulo que se encuentra arriba de la estructura. Entonces, Z es igual a 90 más B medios. Lo vamos a reemplazar. Z es igual a ¿cuánto? 90 más B medios, pero B ¿cuánto vale? B vale 80. Profesor, Z sale 130. Sí, correcto, Z sale 130. 80 entre 2 es 40, 90 más 40 es 130. Muy bien. Pero no me piden Z, me están pidiendo X. Ahora, X más Z es igual a 180. Acuérdense que dos ángulos sobre una línea suman 180. Por lo tanto, el ángulo X más Z... correcto. Entonces, estos dos tienen que sumar 180. X más Z es igual a 180. Pero Z vale 130, ¿no? Como Z vale 130, lo paso a restar. ¿Y X cuánto vale? 50 grados. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? Not. Muy bien. ¿Los demás? No, profesor. Por el momento. Por ahora, ¿no? Por ahora no hay preguntas. Bien, vamos a continuar con la tortuga china. Number 4. A ver, number 4. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura BH y la bisectriz del ángulo HBC, que corta el lado AC en D. Si AD es 10, calcula B. Pero ve, ¿qué es eso? Ya, vamos a ver, con calma, ¿sí? Con calma. Primero, me dicen que es un triángulo rectángulo. Recto en B, acá está, miren, el triángulo rectángulo, recto en B, ahí es el ángulo de 90, justo en el vértice B. Se traza la altura BH. Ya, trazo la altura BH, miren, ahí está, tracé mi altura BH. Y la bisectriz del ángulo HBC, allá, o sea que le trazo una bisectriz. Ahí está, miren. Acá tenemos de color verde. Y ahora, ¿qué hacemos? Como esta es bisectriz del ángulo de acá, ¿cómo son estos ángulos? Te pregunto. Iguales. Claro, muy bien. Como esta línea verde es bisectriz, los ángulos son iguales. Y vamos a ponerlos, ¿eh? Muy bien. Alfa y alfa. ¿Sí? Estos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Por lo tanto, acá coloco alfa y alfa. Muy bien. Me están pidiendo hallar esto, ¿no? Vamos a ver. Eso lo voy a ver al final. Al final veo eso. Listo. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el ángulo de acá? Todo es 90 y acá tengo alfa más alfa, que es 2 alfa. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Alfa? No, no vale alfa. Mira, todo es 90. 45. Tampoco, no es que sean iguales, ¿ah? Mira. 30. Tampoco. Miren, todo es 90. Acá tengo alfa más alfa, 2 alfa. ¿Cuánto le falta a 2 alfa para llegar a 90? 45. ¿Y de dónde me sacan esos resultados? A ver. Observen. Ya, primero, miren, con el ejemplo de acá ustedes se van a dar cuenta qué va a pasar con este ángulo. Mira el triangulito BHD. Este ángulo es alfa, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo? 90 menos alfa. ¿Por qué razón? ¿Cuánto le falta a alfa para llegar a 90? Le falta 90 menos alfa. ¿Por qué razón? Porque los dos ángulos tienen que sumar 90. Entonces, como yo sé que los dos tienen que sumar 90
y tengo alfa como dato, el ángulo que me falta es 90 grados, que es lo que quiero, ¿no? Mi total, menos el ángulo que tengo, que es alfa. ¿Cuánto vale este ángulo? 90, que es el total, menos el ángulo que tengo, que es alfa. 90 menos alfa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Mira, en el triangulito, los dos ángulos tienen que sumar 90. Si un ángulo es alfa, el otro es la resta, pues. ¿A cuánto le falta 90? Para llegar a 90, ¿no? Resto 90 menos el alfa. 90 menos alfa. Muy bien, aquí es similar. Acá es similar. ¿Sí? Acá es similar. Mira, acá es 90. O sea, mi objetivo es llegar a 90, ¿sí? 90. ¿Cuánto tengo acá? Alfa más alfa, 2 alfa, ¿no? Tengo 2 alfa. ¿Cuánto vale este ángulo? 90 menos... ¿Menos cuánto? Alfa. No, pero ¿cuántos alfas hay acá? 2 alfa. 2 alfas, ¿sí o no? Entonces sería, como todo me tiene que dar 90, esto sería 90 menos 2 alfa. ¿Cuánto sería? 90 menos 2 alfa. Ya te expliqué por qué. Todo esto vale alfa más alfa es 2 alfa. ¿Cuánto le falta 2 alfa para llegar a 90? 90 menos 2 alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Todo es 90. Tengo 2 alfa ya. Ya tengo 2 alfa. Lo que me falta es 90 menos 2 alfa. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale todo este ángulo? Mira, acá tengo 90 menos 2 alfa más alfa. ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale? 90 menos 3 alfa. ¿Estás seguro? Pues está sumando. Menos 2 alfa más alfa. ¿Cuánto es? 90 menos alfa. 90 menos alfa. Claro, es menos 2 alfa más alfa. Muy bien. 90 menos alfa. Correcto, muy bien. 90 menos alfa. Acuérdate que vas a sumar. 90 menos 2 alfa más 1 alfa te da 90 menos alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué he conseguido yo? Que ese triángulo de aquí, el triángulo ABD, sea isósceles. Mira, y ahora recién voy a colocar la información. Me dicen a mí que AD ¿cuánto vale? AD vale 10. Muy bien. AD vale 10. ¿Cuánto vale AB? No sé, eso es lo que voy a calcular. Pero yo me doy cuenta que el triángulo ABD es isósceles. ¿Por qué, profesor, es isósceles? Porque los ángulos son iguales. Mira, acá tengo 90 menos alfa y todo esto es 90 menos alfa. Por lo tanto, digo lo siguiente. En el triángulo ABD se cumple que si los ángulos son iguales, ¿cómo tienen que ser estos lados? Iguales. Iguales, por lo tanto, X vale 10. Entonces, estos jueguitos del 90 menos alfa, menos 2 alfa, tienen que empezar a manejarlos porque van a ser importantes para varios problemas. Entonces, ¿tú qué haces si no te quieres complicar? Ya, tú ves cuánto es el total y le vas a restar los ángulos que ya te han dado. En este caso, en la parte de acá me dieron alfa, por eso que esta parte de aquí salió el total, que es 90 menos alfa. ¿Por qué acá salieron 90 menos 2 alfa? Ya, todo tiene que darme 90, ya, va 90. Menos, pero acá tengo dos ángulos alfa, sería alfa más alfa, 2 alfa. Entonces, voy a restar 90 menos 2 alfa. Ahora, si sumo estos dos, 90 menos alfa más 1 alfa, me da 90 menos alfa. ¿Y qué me pude dar cuenta yo? Que los dos ángulos de color verde y moradito que están acá van a ser iguales. Y si los ángulos en el triángulo son iguales, los lados también son iguales. Entonces, X tiene que ser igual a 10. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en la solución de la 4? No, profesor. ¿Alguna pregunta?
Solamente cuestión de jugar y operar bien, por favor, ¿sí? Solamente cuestión de jugar y operar bien. Eso sería todo en esa parte. Listo, vamos al siguiente, número 5. Ya, esa pregunta de acá parece difícil, pero no lo es. Me dicen, en la figura AD y CE son bisectrices. Ya lo hemos puesto acá, yo ya le puse, ¿no? AD y CE son bisectrices, o sea, sus ángulos de acá son iguales y sus ángulos de acá también son iguales. Me dicen, si el ángulo B es 4 alfa, muy bien, vamos a escribir esa información. El ángulo B es 4 alfa, mira, primero me dijeron que eran bisectrices, puse ángulos iguales, ¿correcto? Ángulos iguales, ángulos iguales. Muy bien, después, acá también. Me dicen que B es 4 alfa, ¿correcto? Me dicen que ADF es 6 alfa, aunque no parece, pero esto es 6 alfa. Ya está. 6 alfa. CEG, miremos, CEG vale 10 alfa. Ahí está, lo vamos a escribir, 10 alfa. Me dicen la medida del ángulo B menos alfa. Muy bien, para eso tenemos que analizar. Si lo voy a ver así, obviamente que ni en pesadillas te va a salir el ejercicio. No te va a salir. Y ese M y ese P, ¿cómo hacemos? Ya, lo que vas a hacer tú es prolongar. ¿Qué es prolongar? Voy a estirar este AD, ¿no? Lo voy a estirar así como chicle. Lo voy a estirar. Igual que el C, lo voy a estirar. Y si lo estiro, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que los dos se van a intersectar. Y a ese punto de intersección lo voy a llamar H. Ahora, ¿qué me doy cuenta yo? Que acá tengo la propiedad de la bisectriz interior y exterior. Porque mire el triangulito ABC, perdón. Esta línea es una bisectriz interior y se va hacia afuera. Esta línea de acá es una bisectriz exterior. ¿Por qué? Porque está afuera, pues. Y se va y sigue estando afuera, ¿no? Ya está. Entonces, el ángulo formado por estos dos, ¿sí? El ángulo formado por esos dos, ¿cuánto será? El ángulo formado por esas dos bisectrices, ¿cuánto será? A ver. Vamos a ver cómo lo calculamos. Pero antes de buscar este ángulo de acá, vamos a ver esto. Si acá es 6 alfa, por ser opuesto por el vértice, si acá es 6 alfa, acá también es 6 alfa, opuesto por el vértice. Acá es 10 alfa. ¿Cuánto vale todo este ángulo? 10 alfa. Muy bien, me falta el ángulo de acá. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Miren, como es una bisectriz interior y exterior, entonces el ángulo H, o sea, este ángulo de acá, es la mitad del ángulo interno del triángulo. O sea, propiedad que hemos visto también en la clase pasada. El ángulo formado por la bisectriz interior y exterior que se encuentra afuera es la mitad del ángulo de acá. El ángulo B, ¿no? La mitad del ángulo B. ¿Cuánto valdría H? 4 alfa sobre 2, 2 alfa. Muy bien, quiere decir que el ángulo H vale 2 alfa. Ahí está, lo hemos puesto de color verde. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Miren el triángulo DEH. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? En un triángulo, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? Ya, vamos a ver. 80. Claro, miren, en el triángulo DEH, miren, la parte de arriba nomás, la parte de arriba, lo que está de color celestito y tiene, ya, miren esa parte. En ese triangulito, ¿qué se cumple? Que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? 180 grados. O sea... Profesor, ¿alfa vale 10? Sí. Voy a sumar los ángulos. 2 alfa más 6 alfa más 10 alfa. Sumo 2 alfa más 6 alfa más 10 alfa. Toda la suma me sale ¿cuánto? 18 alfa. Igual a 180. El 18 pasa a dividir. ¿Cuánto vale alfa?
10 grados. Entonces, recapitulo rápidamente lo que se hizo. Primero, el 6 alfa, por opuesto por el vértice, entró en la parte del triangulito. El 10 alfa igual, opuesto por el vértice, acá 10 alfa. Ahora, este ángulo de acá, por propiedad de la bisectriz interior y exterior, se cumple que el ángulo es la mitad del ángulo B. La mitad del ángulo interior de acá. ¿Cuánto vale el ángulo H? 2 alfa. Por lo tanto, 2 alfa más 6 alfa más 10 alfa, en ese triangulito tienen que sumar 180. Me da todo 18 alfa igual a 180. El 18 pasa a dividir y alfa vale 10. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? ¿Seguros? 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 Muy bien. Seguros. Muy bien. Eso de las prolongaciones, muchachos, son cosas que poco a poco con el tiempo van a ir ganando. Pero ahí no acaba el problema. Te están diciendo cuánto vale la medida del ángulo B menos alfa. ¿El ángulo B cuánto mide? 4 alfa. Menos alfa, ¿cuánto es? 3 alfa. 3 alfa, ¿no? Pero alfa vale 10. Entonces te daría 3 por 10, ¿cuánto es? 30 grados. Esa sería la respuesta final, ¿no? Claro, alfa vale 10, pero te están pidiendo el ángulo B menos alfa, o sea, 4 alfa menos alfa, que es 3 alfa. Pero alfa es igual a 10. 3 por 10, ¿cuánto es? 30. ¿De acuerdo? ¿O no? Navarro, ¿dudas? No, profe. ¿Segura? Ya, muy bien. Listo, número 6. A ver. En un triángulo rectángulo recto en B, y ahí está, miren, ya lo puse de frente, recto en B, se traza la altura BH. Ahí está la altura BH, miren, BH. La medida del ángulo C es 40 grados. Muy bien, vamos a colocarle 40 grados. Calcula la medida del menor ángulo formado por las bisectrices de ¿quién? Dice, de BAH, acá está, BAH y H y BHC, BHC, sí, correcto. Mira, voy a hacer lo siguiente. Bisectrices, ¿no? Ya. Acá hay una bisectriz del AH, miren. Y acá tengo la otra bisectriz. Como es bisectriz, los ángulos, ¿cómo son? Los ángulos son iguales. Correcto. Y luego, la bisectriz de acá. Pero miren, este ángulo es conocido. Si le saco la bisectriz al ángulo de 90, ¿cuánto vale cada ángulo? ¿Cuánto vale cada ángulo? 45. 45, claro, pues como es bisectriz, los ángulos de acá son iguales. Muy bien. 45 y 45. ¿Sí? Yo le he puesto beta beta porque al final no importa mucho eso del 45 y 45 acá. No importa mucho. A mí lo único que me importa es el ángulo de acá arriba. ¿Por qué? Porque le voy a aplicar la misma propiedad que hicimos en el anterior. Mira el triángulo ABH. Bisectriz interior, bisectriz exterior. Solamente guíate del ABH nada más. ¿Sí? De la parte izquierda. Bisectriz interior, bisectriz exterior. Este ángulo que era la mitad del ángulo de acá arribita, ¿no? Para el ABH. Entonces, solamente me falta jugar unas cositas. A ver, empecemos a jugar. Muy bien, eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Este angulito de acá, ¿sí? El ángulo formado por las bisectrices de esos dos, ya, correcto. Ahora, empecemos a jugar. Si acá es 40 grados, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Quién me dice? En el triángulo rectángulo del lado derecho,
A ver. 50. 50 grados, muy bien, 50 grados. Por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Me tiene que dar 90. ¿Cuánto mide el ángulo? 40 grados, muy bien. Miren lo que hicimos. Hicimos lo siguiente, acá es 40, ¿cuánto vale este ángulo? 50. Y como acá es 90, el otro ángulo tiene que ser 40. Listo. Entonces, este ángulo de acá es la mitad del ángulo de acá adentro, del triángulo, ¿no? Por la propiedad del problema anterior. En el triángulo ABH, justamente como digo, ¿no? En el triángulo ABH, por la propiedad, X vendría a ser la mitad del ángulo HBA. ¿Cuánto mide el ángulo HBA? HBA, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 40 grados. 40 grados. El ángulo HBA, ¿cuánto mide? 40 grados. Por lo tanto, X vendría a ser la mitad de 40 grados. ¿Y cuánto es la mitad de 40 grados? 20 grados. Y esa vendría a ser la respuesta a ese ejercicio. Entonces, las propiedades que hicimos la clase pasada, hay que tenerlas en cuenta. Clases pasadas hemos visto esta propiedad. Bisectriz interior, bisectriz exterior. El ángulo formado por esas bisectrices vendría a ser la mitad del ángulo que se encuentra dentro del triángulo, ¿no? Del ángulo de arriba, ¿no? ¿Qué hicimos? Como acá es 40, acá es 50. Y como acá es 50, acá es 40, ¿no? Claro, pues. Porque tienen que sumar 90, ¿no? Ahora, en el triángulo ABH, nada más. O sea, en el triángulo que se encuentra en la parte izquierda. ¿Qué se cumple? En el triángulo ABH se cumple que X vendría a ser HBA. O sea, 40 grados. 40 sobre 2, ¿cuánto es? 40 sobre 2 me da 20. Porque es la mitad. Muy bien, ¿alguna pregunta en la solución de la número 6 antes de continuar? No, profesora. Muy bien, yo sé que puede parecer un poco tedioso. Sí, la parte más difícil de esto no es el ejercicio, sino el planteo. Tienen que leer bien, tienen que plantear bien, ver las bisectrices, ver qué propiedades puedes formar, identificar. Por eso que yo les digo, usen lapiceros de colores, para que ustedes al momento de que trabajen puedan hacerlo correctamente. ¿Sí? Yo sé que puede parecer un poco tedioso, sí, claro, pero hay que ponerle punche, hay que conocer bien las propiedades, de verdad. Si no hubieran propiedades, yo ni siquiera las usaría, pero se tienen que conocer las propiedades, de verdad. Hagan su formulario tanto de geo como de trigo, yo les sugiero eso, porque no le va a servir para ahora, ni para el otro año, sino le va a servir cuando ustedes entren a la universidad o al instituto, ahí les va a servir. ¿Sí? Si ustedes supieran cuántos alumnos me escriben y me dicen que les ayude con su tarea de institutos, de universidades. Si ustedes supieran cuántos me piden ayuda, ¿sí? Porque están ahí con el tiempo así, y están, entonces no hay que llegar a eso, pues, imagínate. Si ustedes estudian, ustedes más bien, ustedes a sus amigos que no saben, ustedes le dicen, bueno, pues ya, aunque sea una gaseosa, yo te ayudo. ¿Me entiendes? Es una forma. Por eso es bueno que aprendan. Aprender las propiedades, ¿sí? Entonces esas propiedades las hemos visto en las clases pasadas. Revísenlo bien y vuélvanlo a hacer. Les sugiero. Bueno, muchachos, buen fin de semana. Y bueno, de parte mía, saludos a sus mamitas, ¿sí? Por el Día de la Madre este domingo, ¿sí? Ustedes también denle un bonito homenaje, ¿sí? El mejor homenaje, aparte del regalo, también sería de que ese día su mamá descanse, ¿no? Ustedes no se cocinen o vean algo, no se hagan alguna actividad en la casa, ¿sí? Y acuérdense que el centro de atención es la mamá. No como en otro lado que veo de que la mamá está sentada y la familia tomando, bailando y la mamá sentadita ahí. ¿Qué es eso? Eso no es Día de la Madre. Por eso. ¿Sí? Le mandan un saludo a sus mamás y ustedes también déjale un fuerte abrazo para que ella se sienta mejor. Listo, muchachos, nos vemos hasta el día lunes. Profesor, igualmente. Cuídense. Hasta luego, cuídense, hasta luego, chao.